En este video vamos a ver lo que es una slow query, cómo detectarla y cómo corregirla si es posible hacerlo. ¿Qué es una slow query? Una slow query es aquella query que demora más de un determinado tiempo en procesarse, es decir, en devolver un resultado. Si van a cPanel, herramientas exclusivas, dentro de monitoreo de consumos, la pestaña Slow Queries, pueden ver por día las slow queries que hubo en este reporte que van a ver acá abajo. Si quieren ver el formato específico de este reporte, hacen clic acá y se abre la documentación. Básicamente lo que hace es, si una query demoró más de 5 segundos, la loguea. La van a ver acá. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso hubo dos updates en esta tabla, ¿sí? Donde se colocaron ciertos datos. Las variables las va a reemplazar por letras. O sea, estos datos, por ejemplo, ese user ID, seguramente haya sido otra cosa, pero como es el mismo patrón, o sea, la query son iguales, nada más que cambiaron los datos que se insertan o se actualizan en este caso, lo reemplaza por letras. Y acá hace un reporte de la cantidad de veces que esa query ocurrió, el tiempo promedio que esa query demoró y como hubo dos, el tiempo total eh, que tardaron esas queries en ejecutarse. En este caso, como demoraron 6 segundos y hubo dos, es 12. ¿Sí? En este caso, si demoró 5 segundos, son 5 segundos. Después el log time de MySQL, si es que lo tuvo, la cantidad de filas analizadas, etcétera. Y acá van a ver el usuario de la base de datos que se usó para esa query. Yo agarré este caso e importé en una cuenta, importé una base de datos de prueba, que la pueden descargar de este repositorio. Es un repositorio público que provee una base de datos de ejemplo con datos cargados. En este caso tiene casi 4 millones de registros esta base de datos. Entonces vamos a aprovechar esta base de datos para poder visualizar bien claro una slow query. En este caso yo no pude replicar una slow query porque con la cantidad de datos que importé de esta base de datos de prueba no llega a generar una slow query, pero sí vamos a poder ver la diferencia que hay, o sea, o mejor dicho, cómo optimizar una query o la estructura de la base de datos para reducir esos tiempos de respuesta de la query. Primero vamos a ver un poco la estructura. ¿Cuáles son las tablas que más registros tienen? En este caso son salarios, salaries, y titles y employees. Si me voy a salary, veo la estructura, tengo estos índices y nada más. Vamos a hacer una query muy simple. Select asterisco from salaries, que es esta tabla. Voy a hacer un left join con employees. Si se fijan, employees y salaries tienen la columna no, employee number, y acá también, ¿sí? Porque salaries depende de la otra tabla. Entonces hago un join con employees, donde salaries y la columna esta es igual a employees y la misma columna, mismo nombre, donde salary es un número específico de salario. ¿Sí? Le voy a dar go y acá vemos el resultado. ¿Sí? Me unió las dos tablas, donde el salario es 45.443. ¿Sí? Que es este de acá. O sea, todas estas personas tienen este salario. Perfecto.
vemos que esta query demoró 0,3356 segundos. Si le doy refresh, bajó a casi nada, 0,0001. ¿Por qué bajó a eso? Bueno, porque el servidor de MySQL tiene caché activado. Entonces, si la query es exactamente la misma y no detecta ningún cambio en las tablas, me devuelve un resultado cacheado. Eso está perfecto. Ahora, agreguemos esta sentencia, SQL no caché. Con esto forzamos a que invalide el caché. Y si le doy a Go, ahora voy a tener siempre 0,2 segundos, 0,2, 0,2, tal vez un poquito más, pero siempre va a estar ahí. Ahora no es 0,0001, porque ya no es más, estamos forzando con esto a que no me traiga nunca una respuesta cacheada. Perfecto. ¿Cómo estoy buscando el salario? O mejor dicho, en esta query. ¿Por qué columna estoy buscando? Estoy buscando por la columna salary. Si vamos a salaries, estoy buscando por la columna salary. ¿Sí? En esta sentencia, donde salary es este número. Si me voy a la estructura de esta base, me fijo que salary no tiene ningún índice. Es decir, que para buscar el salario 45.443, está yendo registro por registro de esta tabla, en la columna salary, y buscando el número ese específico. Esto es muy similar o casi lo mismo como una guía de teléfono. Si alguna vez viste una guía de teléfono, ¿qué hacías? Bueno, era un libraco enorme y no ibas a buscar página por página hasta que encontrar el apellido que querías. Te ibas justamente al índice. Y el índice te decía en qué página empieza la letra M, por ejemplo. Entonces empezabas a buscar desde esa página. Bueno, en la base de datos es exactamente igual. Las columnas tienen que tener índices si se busca por esa columna. Entonces, como un ejercicio muy simple es, si vemos que una query termina en where, o sea, donde tal columna es tal valor, esa columna debería tener un índice mínimamente. Y en este caso no tiene ningún índice, es decir, que está buscando de forma secuencial. Empieza por el primer registro, sigue, este registro es el número 45.443, no, sigue con el otro. Esta fila es el 45.443, no, sigue con las, y así sucesivamente. Eso es extremadamente poco performante, obviamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la estructura de la tabla salaries y vamos a ponerle un índice. Le ponemos un índice a salary, que es la columna por la cual nosotros buscamos. Esto demora un ratito porque son muchos registros y está creando el índice. Listo, ya terminó de crear el índice. Ahora volvamos a repetir esta misma query, a ver cuánto demora. Recuerden que sin estar cacheada demoraba 0,22 2221. Vamos a ver ahora cuánto demora. Y ahora demoró bastante menos, 0,01. Vamos a procederlo de vuelta, todavía menos, 0,0004, casi como si estuviera cacheada esta query. O sea, fíjense qué diferencia de tiempo eh, al agregar el índice que corresponde. Básicamente, con esto, o sea, de esta forma nosotros podemos mejorar muchísimo los tiempos de respuesta de MySQL. Recuerden que, por ejemplo, no sé, un sitio web hecho en PHP que tiene conexión a base de datos, si por cada usuario que entra hace una query diferente y busca por una columna diferente y esa columna no tiene un índice, y bueno, cada vez es peor. Al principio, cuando hay pocos registros, no pasa nada.
porque, no sé, tenemos 100, 200, 1000 registros, no pasa nada, porque es una base de datos relativamente chica. Pero a medida que va creciendo la base de datos, cada vez le cuesta más encontrar justamente ese valor que nosotros necesitamos. Por eso es muy típico que nosotros ponemos un sitio en producción, funciona bien al principio y cada vez se va haciendo más lento y decimos, ¿qué pasa? Bueno, probablemente sea porque tienes low queries y faltan índices específicos.